Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato, y comenzaron la acusación con estas palabras: Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al César y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo, cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes. Se lo mandó a él, ya que aquellos días también estaba Herodes en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusando de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que acusan ustedes. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: Llévate a este, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que solo le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 21. David en Nob. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David respondió: Vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unas 5 panes o algo más que tenga. No tengo a la mano pan común y corriente, contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: Te aseguro que, como es una de las costumbres cuando salimos de una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de presencia que había sido quitado delante del Señor, y reemplazado por el pan caliente del día.
Aquel día estaban allí uno de los oficiales de Saúl, quien se había quedado detenido ante el Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David preguntó a Ahimelech: ¿No tienes al amado una alza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: Aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Ela. Está detrás de Efod envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres, otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. David en Gat. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales dijeron a Aquis: ¿No es este David, el rey del país? ¿No es por el que danzaban y los cantos decían: Saúl mató a miles, pero a David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público. Comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando la saliva correr por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales: ¿Pero qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Capítulo 22. David huye a Adulán y a Mizpa. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de ese lugar: Deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab. Y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad dijo a David: No te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue allí y metió al bosque de Jaret. Saúl elimina a los sacerdotes de Nob. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Guibea, se enteró que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes dijo: Pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos? ¿Y que a todos los va a nombrar comandantes de 1,000 y 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, y porque nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se va tomando la molestia de avisarme de mi propio hijo. Instiga a uno de mis súbditos a que se desuvuelve y aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, dijo: Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y sus provisiones, y hasta le entregó la espada de Goliat en el filisteo. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes, que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl dijo: Escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por el que se le desuvuelve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech respondió al rey: ¿Quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, respondió el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: Maten a los sacerdotes del Señor, pues ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba oyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey ordenó a Doeg: Pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de tela de lino. Entonces fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres y a niños y recién nacidos, hasta que los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abitar,
logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David respondió: Ya desde aquel día cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo que aquí estarás a salvo, el que desea matarme también busca acabar con tu vida. Capítulo 23. David libera a la ciudad de Keila. Los filisteos atacaron a la ciudad de Keila y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keila. Pero los soldados dijeron a David: Si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keila para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él respondió: Ponte en camino y ve a Keila, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá, y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganadores de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando vaya a Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keila para refugiarse con David. Se llevó consigo a Ephod. Saúl persigue a David. Cuando encontraron a Saúl que David había ido a Keila, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos. No tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres, y a citar la ciudad de Keila. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, ordenó al sacerdote Abiatar que lo llevaba el efod. Luego David oró: Oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa de Saúl propone venir a Keila para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me lo han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo haga saber. Sí vendrá, respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿Nos entregarán los habitantes de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor contestó: Sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron a Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido a Keila, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos del cerro de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en la búsqueda con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver que David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré el segundo al mando. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Los habitantes de Sif fueron a Gibea y dijeron a Saúl: ¿No sabe usted que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquila, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor bendiga por traerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes, y, si es verdad que en esta región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Áraba, al sur del desierto. Cuando avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado y ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y dijo a Saúl: «Venga, deprisa, que los filisteos están sacando el país». Saúl dejó de perseguir a David y volvió a enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llamaba Sela Amaclecot. Luego David se fue allí para establecerse en los refugios de Engadi. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean.
Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.